Bueno, seguimos con el tema 10. No me encanta este tema, pero bueno, vamos allá, que también tiene algunas cositas interesantes. Cuadro subclínico. Se aplica cuando no se supera el umbral de los criterios diagnósticos exigibles para un trastorno mental, bien porque el malestar no es muy intenso, por duración breve o porque el número de síntomas es menor. Como vemos, trastornos transitorios que en principio podría remitir espontáneamente pueden conllevar consecuencias muy graves, por lo que su consideración como una categoría subclínica no estaría justificada. C. El problema del solapamiento y de distinguir los trastornos de adaptación de otros cuadros clínicos. Otro problema para diagnosticar el trastorno de adaptación es establecer la línea de demarcación con otros diagnósticos con los que se solapa. Los trastornos de adaptación presentan un elevado solapamiento de síntomas con trastornos depresivos y de ansiedad generalizada. Todos estos cuadros son desencadenados muy frecuentemente por estresores. Los estudios empíricos se han centrado en las dificultades a la hora de delimitar los trastornos de adaptación de los trastornos depresivos, pero hay ausencia de estudios que comparen el trastorno de ansiedad generalizada y los trastornos de adaptación, a pesar de que en la CIE-11 el componente de preocupación por el factor estresante y sus implicaciones constituye un criterio diagnóstico central en los trastornos de adaptación. En el trastorno depresivo mayor, el umbral para ser diagnosticado es muy bajo. Por ejemplo, una mujer cuyo hijo acabe de ser diagnosticado de cáncer y que presente estado de ánimo bajo, anedonia, problemas para dormir, disminución del apetito y falta de concentración, puede ser diagnosticada de trastorno de adaptación si los síntomas están presentes durante 13 días o menos. Ojo, porque esto parece de broma, pero no lo es. 13 días o menos, pero cuando se alcanza el día 14, el diagnóstico debe cambiar al de trastorno depresivo mayor. Esto, que es así como muy, ¿cómo se dice? Arbitrario, pero es que es así, 13-14 días. Debe cambiar al de trastorno depresivo mayor. Es decir, el cambio en la etiqueta diagnóstica viene forzado por la duración, una duración muy concreta además. Eso sin considerar que esta mujer estaría mostrando una reacción proporcional y no tendría por qué recibir ningún diagnóstico psiquiátrico. Algunos estudios no han encontrado diferencias entre pacientes con trastorno depresivo mayor y trastorno de adaptación, ni en la gravedad de los síntomas ni en el deterioro en el funcionamiento. Pero otros estudios sí han detectado mayor gravedad de los síntomas en pacientes con trastorno depresivo mayor, situándose la del trastorno de adaptación en nivel moderado. En un estudio longitudinal, O'Donnell 2016, se llevó a cabo un seguimiento de 826 pacientes hospitalizados por lesiones o traumatismos y se encontró que los pacientes que a los 3 meses de la lesión cumplían los criterios de un trastorno de adaptación comparados con otros diagnosticados, trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad, trastorno de estrés postraumático y trastorno por abuso de sustancias, presentaban niveles más bajos de gravedad de síntomas y niveles más altos de calidad de vida. El diagnóstico inicial de trastorno de adaptación incrementaba el riesgo de ser diagnosticado de otro trastorno psiquiátrico a los 12 meses. Otro solapamiento entre el trastorno de adaptación y el trastorno depresivo mayor es el de las ideaciones y conductas suicidas, uno de los criterios diagnósticos del trastorno depresivo mayor. Algunos estudios no han encontrado diferencias entre ambos grupos en las medidas de ideación suicida, Casey 2015. En los trastornos de adaptación, la sintomatología autolítica tiene unas características que los hace más complejos, ya que al comparar pacientes con trastorno de adaptación y con trastorno depresivo mayor, en los primeros la ideación suicida aparece con un umbral de síntomas más bajo, el intervalo entre las amenazas de suicidio y las conductas suicidas es más corto y el comportamiento suicida aparece más temprano. Esto señala la relevancia de la evaluación, prevención e intervención en pacientes con trastorno de adaptación. Ojo esto, que es bastante más peligroso en este sentido. Otros estudios muestran que el curso temporal puede ayudar a guiar el diagnóstico diferencial entre ambos cuadros. Por ejemplo, en el trastorno de adaptación, la resolución de síntomas es más rápida, el retorno al trabajo más temprano y las tasas de readmisión por recaída son más bajas que en el trastorno depresivo mayor. D. Falta de evidencia empírica para los subtipos. Como vimos, el DSM-5 mantiene los subtipos del DSM-4, incluyendo hasta 6. En otras categorías diagnósticas no hay un rango tan amplio de subtipos que no han sido apoyados por investigación,
y han sido cuestionados por el hecho de que pueden llegar a encubrir las características comunes subyacentes del trastorno, el no estar asociados a pronósticos específicos, el no ser relevantes para la selección del tratamiento, el que, en la mayoría de casos, la sintomatología característica es una mezcla de síntomas emocionales y conductuales. En un estudio realizado por O'Donnell en 2016, donde se analiza la trayectoria longitudinal de los trastornos de adaptación, se observa que el perfil de síntomas más común era el mixto de ansiedad y depresión. Asimismo, el nivel de gravedad de los síntomas, bajo, medio y alto, era la única variable que permitía establecer subgrupos dentro de los trastornos de adaptación. Los autores consideraban así no estar probada y ser innecesaria la diferenciación de subtipos en función de síntomas. En otros estudios se ha puesto a prueba la estructura multidimensional contra la unidimensional del trastorno de adaptación mediante análisis factoriales confirmatorios y análisis de clases latentes. Los resultados muestran alta interrelación entre los factores, lo que nuevamente pone en entredicho la plausibilidad de subtipos y apoyan una concepción unidimensional. Por todo ello, en la CIE 11 se recomendó no incluir subtipos en su última edición y eliminar los de ediciones previas. Seguimos sin contar con un listado claro de síntomas del trastorno de adaptación ni con un criterio operacional para sus conductas. Se puede considerar como trastorno de adaptación cualquier manifestación de una amplia gama de síntomas psicopatológicos, siempre que surja por la presencia de un factor estresante y no se cumplan los criterios de otro trastorno, hasta el punto de que hay quienes reclamaban que no fueran incluidos en los sistemas de clasificación. En la actualidad se defiende su estatus como condición diagnóstica plena con sus propios criterios diagnósticos específicos. Baumeister, 2009, sugirió antes del DSM-5 que se intentara una delimitación más precisa de los trastornos de adaptación, proponiendo que los factores de estrés también pueden desencadenar reacciones adversas semejantes a los síntomas principales de depresión, trastorno de ansiedad o de conducta, pero mejor clasificadas como trastorno de adaptación, sobre todo cuando existe una estrecha relación temporal entre el acontecimiento y la aparición de los síntomas, y se prevé la recuperación espontánea después de un periodo de adaptación o cuando finaliza el factor estresante. No fue recogido en el DSM-5, pero los esfuerzos y las reivindicaciones por dotar a los trastornos de adaptación de un estatus diagnóstico más claro ha tenido impacto y algunas propuestas han sido contempladas en la CIE 11, 2018. Vale, descripción clínica. Pues vamos a ver cómo este cajón desastre tiene 80.000 síntomas, claro está. Características clínicas. Hay que establecer una relación causal entre las quejas del paciente y el acontecimiento o los acontecimientos estresantes para hacer el diagnóstico. La sintomatología puede ser emocional o comportamental. Según la CIE 11, el único síntoma requisito es la preocupación, que puede ir acompañada de rumiación o de imágenes o pensamientos recurrentes. En la clínica son síntomas frecuentes: bajo estado de ánimo, tristeza, llanto, ansiedad, insomnio, problemas de concentración, opresión en el pecho o ahogos, sentimientos de desesperanza, miedo, culpa, sentirse atrapado, dudas constantes, incapacidad para planear actividades o llevar a cabo con normalidad la rutina diaria, soledad, etc. Etcétera, ya lo hice todo. En el caso de niños, quejas somáticas, por ejemplo, dolores de cabeza o de estómago, problemas de conducta, por ejemplo, rabietas, hiperactividad, irritabilidad, problemas de sueño e interferencia en el rendimiento académico. En adolescentes, además de lo anterior, uso de sustancias e implicación en conductas de riesgo. Los niños y adolescentes a veces no expresan explícitamente la relación entre el estresor y los síntomas, por lo que se debe explorar la relación temporal entre ambos y hasta qué punto los síntomas constituyen un cambio con respecto al funcionamiento anterior. En las personas de más edad suelen ser muy frecuentes las quejas somáticas y la ansiedad sobre su salud. El trastorno de adaptación, por definición, está en conexión con la duración del estresor que lo provoca o sus consecuencias, no pudiendo ir más allá de los 6 meses posteriores al cese de la situación disparadora o de sus consecuencias.
Si se prolonga más de 6 meses, que se diagnostica como crónico, quiere decir que el estresor o sus consecuencias son también crónicos. Faltan estudios longitudinales. B. Epidemiología y curso evolutivo. Hay escasez de datos disponibles. Los estudios que analizan su prevalencia varían muchísimo por la diversidad de las muestras y los instrumentos de diagnóstico y evaluación. La prevalencia podría ser menor del 1%. Ayuso Mateos, 2001, intentaron detectar trastornos con sintomatología depresiva en el proyecto ODIN, Outcome of Depression International Network Project. Siguiendo criterios de la CIE-10, solo se contempló el subtipo de trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo en 5 países europeos, zonas rurales y urbanas, edades de 18 a 64. Resultados: prevalencia global de trastorno de adaptación con sintomatología depresiva 0,3%, con diferencias entre países. Finlandia 0,8%, población urbana y 1% rural. Los estudios epidemiológicos recientes no obtienen tasas más elevadas. Si se utiliza como criterio exclusivo la presencia de síntomas, la prevalencia sube hasta el 1,4%. Se ha encontrado hasta el 2% de prevalencia con instrumentos más recientes de evaluación. O sea que está todo entre el 1, 0, algo, 1, algo. Sin embargo, al estudiar poblaciones específicas se eleva la prevalencia. Por ejemplo, en personas en desempleo 27%, personas en duelo 18%, hospitalización por enfermedad aguda 14%, mayor en enfermedades crónicas, pacientes oncológicos 15 al 19% y hasta 35% en mujeres. Curso: se ha considerado que es un trastorno transitorio, que suele remitir espontáneamente y cuya duración no excede el estresor original o sus consecuencias. Aunque los síntomas pueden incrementarse con el tiempo y evolucionar hacia un trastorno más grave. Pero O'Donnell, 2016, encontró que a los 3 meses del estresor se incrementa por 3 la probabilidad de diagnosticar un trastorno más grave a los 12 meses. Se encontró que más del 34% de los pacientes seguían cumpliendo los criterios del diagnóstico a los 12 meses. Diagnóstico diferencial y comorbilidad de los trastornos de adaptación. Entre todos los diagnósticos con posible solapamiento destacan: A. Trastorno depresivo mayor. Bien, diagnóstico diferencial con trastorno depresivo mayor. En los sistemas de clasificación se sigue manteniendo que no podrá diagnosticarse un trastorno de adaptación si en respuesta a un factor estresante la persona cumple los criterios de un trastorno depresivo mayor. Solo se podrá diagnosticar trastorno de adaptación en el caso de que el otro diagnóstico no pueda explicar la sintomatología asociada a las reacciones ante el acontecimiento estresante. Es paradójico que entre los ejemplos del DSM-5 se señala que una persona puede tener un trastorno depresivo o bipolar y un trastorno de adaptación siempre que se cumplan los criterios para ambos. Es difícil conjugar esta afirmación con el criterio diagnóstico C de este sistema de clasificación, es decir, es fácil suponer que una persona con un trastorno depresivo mayor vea exacerbados sus síntomas por la presencia de factores estresantes. La redacción del DSM-5 puede generar confusión, ya que no ayuda a guiar al clínico. B. Trastorno de estrés postraumático y trastorno de estrés agudo. El diagnóstico diferencial entre trastorno de adaptación y TEPT y trastorno de estrés agudo se realiza según el curso temporal y perfil de síntomas. El trastorno de estrés agudo se diagnostica en el periodo comprendido entre 3 días y un mes tras el acontecimiento traumático. El TEPT no puede ser diagnosticado hasta haber pasado al menos un mes. El trastorno de adaptación puede aparecer de forma inmediata y persistir hasta 6 meses. El trastorno de adaptación solo podrá diagnosticarse cuando el perfil de síntomas presentado, aun siendo semejante al de los trastornos de estrés agudo y o postraumático, no llegue a alcanzar el umbral para el diagnóstico de estos últimos. El DSM-5 reconoce la posibilidad de que una persona desarrolle el patrón de síntomas de trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés agudo que no cumpla con los estrictos requisitos de gravedad establecidos para que sea considerado traumático.
En el DSM-5 se han eliminado de la lista de posibles acontecimientos traumáticos muchas situaciones en las que la persona puede ver amenazado su sentido de integridad, por ejemplo, diagnóstico de enfermedad grave. En este caso se considera que el diagnóstico adecuado es el de trastorno de adaptación. Entre los 6 subtipos del trastorno de adaptación, que recordemos que no estaban muy demostrados, no están contemplados estos síntomas, por lo que la persona debería recibir el diagnóstico de trastorno de adaptación subtipo sin especificar. Esto posibilita que dentro de la categoría diagnóstica de los trastornos de adaptación se puedan incluir manifestaciones clínicas muy diferentes, que pueden requerir diferentes intervenciones terapéuticas. C. Trastornos de la personalidad. Diagnóstico diferencial con trastornos de la personalidad. Estos trastornos pueden hacer que la persona sea más vulnerable ante situaciones de estrés, favoreciendo la presentación de síntomas que se asemejen a los del trastorno de adaptación. Por ello, será necesario considerar el funcionamiento de la personalidad en la historia previa. Solo pueden diagnosticarse de forma comórbida ambos trastornos en caso de que los síntomas excedan a los que puedan atribuirse a los síntomas desadaptativos del propio trastorno de personalidad. Vale, seguimos. D. La etiología de los trastornos de adaptación. Marker, 2007, señala que un modelo explicativo de los trastornos de adaptación debería exponer por qué algunas personas desarrollan malestar intenso y desproporcionado, qué procesos determinan su gravedad y por qué este estado persiste. Pero actualmente no existe un modelo reconocido que explique por qué en algunas personas fracasan los procesos de adaptación al estrés. Afrontamiento. Aquí tenemos definición de afrontamiento. Estrategias emocionales cognitivas para gestionar las demandas percibidas como excesivas para los recursos del individuo. La investigación sobre el estrés ha perseguido comprender sus efectos sobre diferentes sistemas, entre ellos el sistema nervioso, para considerar su sustrato biológico y el rol en los procesos de salud e enfermedad. Desde los modelos iniciales de Selye, en 1936, se plantea que el estrés es una reacción no específica a cualquier tipo de demanda ambiental que suponga una amenaza a la homeostasis. El organismo reacciona con un gran número de respuestas adaptativas que implican la activación del sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo pituitario adrenal. ¿Vale? Es importante acudir a los enfoques que entiendan la respuesta al estrés como procesos transaccionales entre la persona y su ambiente. Lazarus y Folman, 1984, mantienen que las respuestas ante una situación estresante varían dependiendo de las valoraciones que realice la persona. Este modelo plantea 3 tipos de evaluación. 1. La valoración primaria del significado de la situación, catalogada en 4 tipos: amenaza, anticipación, daño o pérdida ya producido, desafío, posibilidad de ganancia o pérdida, y beneficio, que no induce a estrés. Vale, valoración primaria, significado de la situación. Valoración secundaria se refiere a la evaluación sobre la controlabilidad del estresor y sobre los propios recursos para enfrentar la situación. Hay una pregunta que salió en un examen, mira que era de un chico que se había mudado a una ciudad nueva y el apoyo de su familia era la valoración secundaria. Reevaluación, que implica procesos de retroalimentación que van surgiendo a medida que se desarrolla la interacción entre el individuo y las demandas internas y externas, y que permite que se produzcan correcciones sobre las valoraciones previas. Hay muy pocos modelos que abordan este trastorno, como el modelo del grupo de Marker, 2007, que se basa en las teorías para el trastorno de estrés postraumático. Argumenta que las respuestas intensas ante el estrés y los cambios biológicos a corto plazo que se producen en el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, lucha y huida, niveles altos de hormonas del estrés, no son especialmente relevantes a la hora de explicar el trastorno de adaptación. Sin embargo, en los trastornos de adaptación también podrían aparecer intrusiones, recuerdos involuntarios recurrentes y angustiosos relacionados con el acontecimiento. También pueden darse síntomas de evitación para intentar disminuir el malestar. Se produciría un fracaso en la adaptación, una incapacidad de la persona para procesar adecuadamente la experiencia, con cambios comportamentales y emocionales, relaciones interpersonales, disminución de la autoconfianza, etc. Todos estos síntomas se retroalimentarían entre sí, provocando que el trastorno se prolongara en el tiempo.
Merker enfatiza en que se trata de un trastorno de respuesta al estrés, por lo que los procesos y mecanismos postulados para comprender el trastorno de estrés postraumático deberían servir para comprender los del trastorno de adaptación. Aquí tenemos la figura 10.1, modelo de los trastornos de adaptación de Botella, Bayos y Guiñén. Problemas: amenaza percibida, el horror. Falta de recursos, sensación de incapacidad, estar desbordado, no poder hacer frente, desesperanza. Sintomatología clínica: ansiedad, depresión, comportamientos ineficaces. Afrontamiento inadecuado, disminución de la autoeficacia personal. Y eso lleva otra vez a problemas. Vale. El modelo planteado por Botella y colegas, 2008, sitúa como factor relevante y que determina la generación de los trastornos de adaptación la evaluación negativa y distorsionada que la persona hace del acontecimiento estresante y de las propias capacidades de afrontamiento. Esto genera un fuerte sentimiento de indefensión, que da lugar a un cuadro sintomático de pensamientos negativos. Estos elementos se retroalimentan, creando un círculo vicioso, generando sentimientos de desesperanza, actitudes de derrota y confirmando, a modo de profecía autocumplida, la ineficacia personal. Las estrategias de intervención estarían dirigidas a modificar las creencias disfuncionales, generar nuevas formas o recursos de afrontamiento y practicar habilidades de regulación de la respuesta emocional del individuo. Dirigido también a que la persona recobre la confianza y continúe con su vida, sintiéndose más fuerte y capaz. Vale. A ver. Factores de riesgo. Se plantea la importancia de la predisposición y la vulnerabilidad individual. Los escasos estudios no han identificado variables diferentes a aquellas que se suelen encontrar para otros trastornos. También se plantea que las dimensiones de personalidad podrían jugar un papel importante. En el DSM-1 se llegaron a llamar reacciones transitorias de la personalidad. En el DSM-1, sí. Por otro lado, se han señalado dimensiones como el neuroticismo, la introversión, el psicoticismo, los rasgos de evitación del daño y puntuaciones bajas en cooperación, autodirección y autotrascendencia. Aunque todas estas dimensiones también suelen encontrarse como factores de vulnerabilidad para muchos otros trastornos, los trastornos de adaptación tienen una significativa comorbilidad con los trastornos de personalidad, que oscila entre el 15% y el 73%. Bueno, pues significativa pero muy variable, lo que refuerza la importancia de la personalidad como factor de vulnerabilidad. Se ha apuntado a que las experiencias tempranas podrían ser factores de riesgo. Existe alguna evidencia de que la historia previa de experiencias traumáticas podría desempeñar un papel en la gravedad del trastorno. Se ha sugerido que el estilo de apego y el exceso de protección podrían aumentar la vulnerabilidad y que podría estar mediada por la experiencia de la ansiedad de separación temprana. Otra área son los déficits en las estrategias de afrontamiento, como utilizar estrategias pasivas, autoculpatorias y o evitativas, relacionadas con una mayor sintomatología. Se plantea si variables afectivas como la expresión y regulación emocional podrían tener un papel en la predisposición a estos trastornos, por ejemplo, la alexitimia. También se relacionan factores sociales de riesgo, como el escaso apoyo social. Factores de protección. En este caso hay menos investigación. Destaca el estudio de la resiliencia como la capacidad de movilizar habilidades de afrontamiento. En general, variables como el optimismo, la flexibilidad cognitiva, el afrontamiento activo, el apoyo social, la dirección y el sentido en la vida, junto con la actividad física y estilos de vida saludables, son factores que influyen y promueven la resiliencia. Muy bien, vamos a echar un ojo rápido a esto. Evaluación y tratamiento. Pasa que, claro, como no tiene unos criterios diagnósticos claros, pues tampoco los criterios... vale. Tenemos aquí una entrevista que evalúa pues, acontecimientos vitales estresantes, síntomas, nivel de deterioro. Aquí otro tipo de encuesta. Bueno, Adjustment Disorder New Model, otro instrumento. Acontecimientos estresantes, síntomas centrales, deterioro y periodo de tiempo. Bueno. Guías y recomendaciones para el tratamiento farmacológica, psicológico
Y los escasos estudios aconsejan que la intervención sea focal, breve y rápida. Bueno, utilizando estrategias cognitivo-comportamentales basadas en la evidencia. Vale. Bueno, todo el capítulo se pasan diciendo que hay poca evidencia disponible, así que nada, habrá que investigar más. Y nada, para el siguiente ya seguimos con el trastorno obsesivo compulsivo.